Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Bienvenidos a Bonita Radio en la segunda parte de Ponlo en la Nevera. Recuerdo 2021, hoy jueves 31 de diciembre, no, viernes 31 de diciembre del año 2021. Estamos a ley de nada para despedir el año y esta es la segunda parte. Ayer estuvimos de los meses de enero a junio. Hoy vamos a terminar el año, recuento 2021 aquí en Bonita Radio. Gracias a todos y todas por su sintonía, como siempre. Antes que todo, vamos a hacer las menciones correspondientes. Recuerde que estamos en nuestra página de internet, bonitaradio.net, que ahí puede acceder todo nuestro contenido. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito. Recuerden que pueden hacer lo propio también en ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, rápido y fácil. También pueden enviar cheques, giros postales, correspondencia en general que quieran hacernos llegar a Bonita Radio a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerde que estamos en las redes sociales por Twitter como Bonita-Radio, en Instagram como Bonita Radio y en nuestras plataformas digitales como YouTube. Vaya y suscríbase a nuestro canal, le da la campanita ahí para que se entere de todo el contenido que nosotros tenemos diariamente para ustedes. Unas serán miles de personas que así ya lo hacen. También en nuestra plataforma de podcast que nos puede escuchar a través de iVoox, iTunes y Spotify. Gracias a nuestros auspiciadores, para que auspicien a nuestros auspiciadores. Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Cero Gandía con nosotros siempre. Bueno, aquí estamos. Segunda parte, Pueblo en la Nevera, recuento 2021, y para mí es un honor darle la bienvenida a este programa a nuestra gran compañera fundadora, Carmen Enid Acevedo Betancourt. Bienvenida y felicidades, Carmen. Gracias Rodrigo, gracias a todos y a todas las que están por ahí y que están como siempre cuando Bonita Radio se enciende para hablar de ustedes, con ustedes y sobre todo de lo que tienen derecho a saber. Rodrigo, empieza tú con qué nos deparó el futuro del 2021 en julio de ese año, de este año. Bueno, yo primero quiero empezar atando algo importante que pasó para ese mes de julio, finales de junio, principios de julio, con el asesinato de George Floyd. Y es algo importante que pasó en Estados Unidos que no lo quiero dejar pasar. Y es que los atletas de la NBA, particularmente atletas americanos de todos los deportes, se unieron para levantar conciencia sobre el abuso policial que hay contra americanos, afroamericanos. Y ahí están los jugadores de NBA que tomaron la batuta en cuanto a esas protestas. Cancelaron juegos, dijeron no vamos a jugar en protesta y pudieron asumir ese rol de líderes en momentos bien difíciles en la nación americana. Ahí están los atletas americanos, particularmente esos atletas de la NBA, Carmen, que estuvieron liderando esos movimientos y pudieron ejercer el poder que tienen. No quedó duda de que los atletas se han empoderado. Esa doctrina del blanco americano de driblea la bola y sigue, ya empezando no. Es evidente que los atletas han tomado control y ahí están. Estuvieron en ese verano del 2021, asumieron esas responsabilidades con todas durante todo el año de George Floyd. Así es que eso es lo primero, Carmen, que quería empezar. No quería dejarlo pasar. Mira, julio continúa con la crisis energética en Puerto Rico a través de una privatizadora conocida como Luma, un consorcio que llegó a Puerto Rico el 1 de junio en términos oficiales del 2021, pero que ya venía desde el 2020, asumiendo la responsabilidad que le toca al gobierno de Puerto Rico, que la delegó con un contrato multimillonario que por 20 años le va a dar mucho dinero a los inversionistas de Luma. Los fogones prendidos comienzan en las comunidades, pero Luma tiene mucho que ver con uno de los peores fogones prendidos del 2021 para el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi Urrutia.
Wayne Stensby desafió por mucho tiempo, por sobre 6 meses, a los tribunales de Puerto Rico, a la legislatura en principio, a una comisión de la Cámara de Representantes liderada por Luis Raúl Torres, que pretendía conocer de primera mano cómo se dieron los contratos de Luma y cómo se dio un contrato que al día de hoy, a pesar de que Puerto Rico paga una de las tarifas más altas de energía eléctrica, Luma no da pie con bola y los apagones son recurrentes. Wayne Stensby desafió primero a la Cámara, más tarde al tribunal, al juez Anthony Cuevas, quien más tarde de julio decidió que Wayne Stensby tenía que entregar todo lo que se le pidió y dejó en suspenso un arresto que más tarde no se verificó porque Stensby y su abogado, entre otros, el licenciado Rafael Torres Viada y José Andreu Fuentes, mantuvieron separado de el ojo público a Wayne Stensby en lo que cuadraban los documentos. Luma sigue siendo un problema y un foco prendido a través de todo el país para el gobierno de Pedro Pierluisi. Bueno, Carmen, siguiendo ahora regresando a Puerto Rico, la representante del proyecto Dignidad, Lizy Burgos, presentó un proyecto, el proyecto de la Cámara número 0764, que tiene como título, pretende como título dar un mensaje, este es el mensaje que lleva, proteger los deportes femeninos, y de la manera que van a proteger los deportes femeninos es prohibiendo exactamente de que los atletas trans puedan participar en las instituciones educativas del país, tanto públicas y privadas. Este proyecto número 764 de la Cámara, presentado por Lizy Burgos, fue referido a la Comisión de Bienestar Social de Personas con Discapacidad y Mayores Adultos. Es una comisión que preside la propia Lizy Burgos. Y ese proyecto no se ha movido todavía, pero lo importante es tener claro de que Lizy Burgos, como tú bien mencionas en muchos de los análisis que tú haces, Carmen, con la Biblia debajo del brazo y con el mazo dando, es como tú mencionas. Ahí está Lizy Burgos, presentó ese proyecto que todavía la medida está viva, no ha pasado nada con ella desde el verano, pero tenemos que estar siempre bien pendientes de lo que ocurra con estas medidas. Sabemos que hay, por ejemplo, recientemente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley similar para no prohibir, marginar a los atletas trans en participar en los deportes en las instituciones educativas. Y esa es la manera de legislar. La legislación desde el fundamentalismo, que no puede ser la solución, la segregación, la marginación de los atletas sin importar cuáles son. Carmen. Mira, qué bueno que tú hablas de Proyecto Dignidad, porque yo quiero traer a Proyecto Dignidad en esta segunda parte, que no está lejos de haber cometido los mismos discrímenes y las mismas posiciones fundamentalistas religiosas desde las Cristo Inc. y las denominaciones católicas, como es el caso de Joan Rodríguez Bebe versus Lizy Burgos. Se constituyen en la legislatura de Puerto Rico como dos fundamentalistas religiosas que quieren, en efecto, traer el proyecto legislativo de la mano, o básicamente con la osmosis sobacal de la Biblia. Y Joan Rodríguez Bebe, para principios de agosto, en medio del inicio de clases, hizo una crítica de un joven de la actividad que protagonizaba un joven transformista asumiendo esa identidad en medio de su performance como de alguna manera también puede haber sido o fue su posición desde la sátira y el paso de comedia. Y fue en una actividad
de graduandos de Arecibo. Fredo Vega quizás fue el personaje que más le sacó provecho al discurso de la equidad en contra de Joan Rodríguez Bebe y el Proyecto Dignidad como un proyecto ideológico político para detener los avances que la sociedad ha tenido en el siglo XXI con relación a la diversidad sexual. Toda la crítica se volcó en contra de Joan Rodríguez Bebe porque en efecto el país y las personas que denunciaron lo que ella trató de denunciar como una actividad que desvirtuaba la educación en medio de un proyecto educativo en una escuela pública en Arecibo. La gente lo asumió como un discurso de odio, porque a Fredo Vega le supuso incluso la amenaza de una persona con un arma de fuego en las redes sociales. Me parece que el acto que visibiliza la inequidad, el discrimen, el discurso de odio, la violencia del fundamentalismo religioso instituido en Proyecto Dignidad como un partido político, se verifica en este mes de agosto con Joan Rodríguez Bebe y lo que hizo contra Fredo Vega. Positivo desde el punto del deporte, desde el punto de vista deportivo, debo decir. Hablemos entonces del equipo femenino de baloncesto, que ha tenido unos 2 años extraordinarios en términos de éxitos, de exposición, que ha sido muy positivo para el proyecto deportivo femenino en Puerto Rico, que contrasta precisamente con lo que acabamos de hablar del proyecto 0764 de Lizy Burgos. El equipo femenino de baloncesto compitió previo a los Juegos Olímpicos, que fue un poco después, en el AmeriCup 2021 que se celebró aquí en el Coliseo Roberto Clemente. Y en ese momento Puerto Rico buscaba establecerse como uno de los mejores equipos del hemisferio y que ese programa deportivo que había estado en pleno desarrollo y sabíamos que ya venían haciendo grandes conquistas y grandes crecimientos en ese proceso, pues iba entonces a esa competencia que no solamente fungía como una preparación más de cara a los Juegos Olímpicos que ya habían clasificado el año anterior, sino medirse entonces y saber en dónde estaba. El equipo nuestro ganó la medalla de plata, jugó una final contra el equipo de Estados Unidos, un equipo que sabemos que es muy superior en todo el sentido de la palabra, que tienen un programa de baloncesto extraordinario en todas las ramas. Pues Puerto Rico fue allá a medir fuerzas contra las americanas en la final. Pero una de las cosas bien importantes que pasaron en ese torneo, Carmen, o lo más importante que pasó en ese torneo, fue que Puerto Rico le ganó al 4º mejor equipo del mundo, el equipo de Canadá. Esa victoria de Puerto Rico contra Canadá, que fue la que la llevó a jugar una final en el AmeriCup contra el equipo de Estados Unidos, marca el éxito que ha tenido el programa de baloncesto, siendo un compromiso genuino de todo el equipo técnico de la federación y particularmente de las jugadoras, que más adelante estaremos hablando de ellas. Pero el AmeriCup 2021 femenino fue un gran momento del deporte para el deporte puertorriqueño, Carmen. Yo voy a traer el tema de Tomás Rivera Chats desde 2 vertientes porque voy aquí a entrelazar una renuncia que parece haber pasado desapercibida desde el punto de vista de los medios tradicionales, pero que es muy importante para que, como siempre hablamos acá, usted lo ponga en la nevera. Y tiene que ver con la renuncia de el que fuera juez del Tribunal Apelativo, pero antes fuera un asesor y amigo muy cercano al expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, hoy portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Estamos hablando de Gerardo Flores García. Gerardo Flores García, un joven abogado a quien la legislatura de Tomás Rivera Chats le enmendó la ley para que pudiera ser juez del Tribunal Apelativo, porque no tenía los años que la ley del tribunal que creó el Tribunal Apelativo en la década de las administraciones de Rafael Hernández Colón no contemplaba tan poco tiempo en la práctica para ser juez del apelativo. La hicieron a la medida de Flores García y allí llegó. Después de haber tenido diferentes intervenciones con casos en favor de la política pública del Partido Nuevo Progresista, este verano, a finales del mes de julio,
terminó como juez del apelativo. Importante, porque hay que ver qué es lo que está pasando con Flores García. Y todavía al día de hoy no lo sabemos. Unos dicen que está enfermo. Otros dicen que hay investigaciones que colocan a la judicatura en grandes aprietos con relación a casos pendientes y a casos resueltos que hasta el día de hoy tienen por lo menos 3 y 4 investigaciones de jueces que no han culminado. Y en el caso de Tomás Rivera Chats me parece importantísimo lo que uno de los personajes del 2021, desde el mundo de las comunidades cibernéticas y las comunidades de las redes sociales, le sacó en medio de una actividad del secretario de Agricultura. Tomás Rivera Chats y Eliezer Molina se enfrentaron en una actividad en la montaña, donde Bonita Radio pudo, después de ese enfrentamiento, establecer propiamente con documentos y sobre todo los documentos del departamento de la oficina del Contralor Electoral, que los donantes de Tomás Rivera Chats también están en el centro de la montaña y que son donantes que han tenido fuertes ayudas del gobierno de Puerto Rico. Y ahí están las historias en bonitasradio.net. No olvidemos quiénes son los que invierten en el Partido Nuevo Progresista, en otros partidos políticos como el Partido Popular Democrático, y finalmente son los que guisan con la chequera del pueblo de Puerto Rico. Carmen Enid, volviendo otra vez a los temas muchísimo más refrescantes. Para estas fechas, para julio, se abanderó a la delegación de Puerto Rico que iba a ir a los Juegos Olímpicos. Y el abanderamiento tuvo una particularidad este año. Por primera vez, el Comité Olímpico Internacional recomendó que todos los comités olímpicos participantes tuvieran 2 abanderados, una mujer y un hombre. En el caso de Puerto Rico, se abanderó a Adriana Díaz y a Brian Afanador, su compañero de equipo y su primo hermano. Este abanderamiento de Adriana y Brian realmente confirma o le reconoce al tenis de mesa, al club de tenis de mesa de Águilas de la Montaña de Utuado, donde pertenecen ellos, el gran aporte que han tenido el deporte puertorriqueño y tener el honor de liderar a nuestra delegación, a esos 37 atletas que fueron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Al frente iban el tenis de mesa puertorriqueño, Adriana Díaz y Brian Afanador. Eventualmente, el Comité Olímpico de Puerto Rico, en una ceremonia que se dio allí en el centro de convención, el distrito, que tanto estamos hablando en estos tiempos, se presentó a la delegación puertorriqueña. Y ahí estuvo Bonita Radio, una de las la primera y de las pocas veces que fuimos presencialmente a una actividad dentro de la cosa de la pandemia. Se presentó la delegación puertorriqueña en momentos bien difíciles, no solamente por la situación pandémica, sino por la situación donde el país está atravesando y que los atletas, como bien tú mencionaste ayer, son luz. Ahí estuvieron en esa presentación, poquito antes de arrancar para allá, para Tokio, a la participación en los Juegos Olímpicos. Carmen. Mira, Rodrigo, qué bueno que tú traes las buenas noticias, porque yo, obviamente, en mi repaso es difícil, sí, incluso hablando de personas, que hablemos de buenas noticias. Yo creo que en este momento voy a reunir a lo que me parecen personajes interesantes del 2021. Por sus ejecutorias las conoceréis. En este caso son 2 mujeres. Una del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, comisionada residente, y otra, Alexandra Lúgaro, quien fuera en el 2016 por primera vez a una contienda electoral como candidata independiente y que en el 2020 repitió bajo la bandera del movimiento Victoria Ciudadana, que entre otros componen el hoy coordinador de ese movimiento, partido, Manuel Natal, quien es su compañero. Cuando Alexandra Lúgaro en el 2016 trajo esa candidatura independiente, la trajo abanderada supuestamente, no solamente desde el punto de vista de lo que no representan los partidos políticos en Puerto Rico, sino acusando de que esos no podían volver porque se constituían, y repitiendo en el 2020, como la vieja política.
La vieja política asume un discurso, según Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro en aquel momento, de que el inversionismo político existe, de que incluso desde las organizaciones sin fines de lucro, el inversionismo político se constituye para seguir mamando de la teta de la chequera del pueblo de Puerto Rico, que hay unos personajes que son los que invierten políticamente y después obtienen los contratos, etcétera, etcétera. En el 2021, en el 2020, Alexandra Lúgaro perdió. Victoria Ciudadana obtuvo, lo que sabemos, diferentes posiciones en la legislatura de Puerto Rico y en algunas legislaturas municipales. Pero Alexandra Lúgaro muy temprano dejó el movimiento Victoria Ciudadana, tal y como lo dejó otro personaje del 2020, también arrastrado un poco al 2021, Yacira Conde, quien fue traída por Alexandra Lúgaro como estadista para correr como comisionada residente en las elecciones del 2020. Alexandra Lúgaro, en febrero del 2021, abandonó el proyecto de independencia de criterio desde Victoria Ciudadana para irse a unir a una de las organizaciones más cuestionadas desde el movimiento de base de la política sin partidos políticos, como es Foundation for Puerto Rico. Y John Borshow, que es el líder de esa organización, fue criticado incluso por la propia Alexandra Lúgaro cuando asumía el discurso de, hasta cierto punto, populista, de que esa era la vieja política y esa era la vieja manera de invertir en los partidos políticos para quedarse con los contratos del gobierno. Y lo que hizo Alexandra Lúgaro al perder fue abrazar a John Borshow, aquel que incluso fue abrazado por Ricardo Rosselló Nevares, por su padre en principio, Pedro Rosselló González. Y Alexandra Lúgaro se convirtió en esa persona que hoy muchos alegan estar decepcionados por esa decisión. En aquel momento, Alexandra Lúgaro estableció que iba a dirigir el área de innovación de Foundation for Puerto Rico, que tiene directivos, entre otros su directora ejecutiva, que salen del Partido Nuevo Progresista y son correligionarios del Partido Nuevo Progresista, al que Alexandra Lúgaro en un momento dado llamó la vieja política. Y otra posición interesante de una mujer casi inexistente, pero que tiene una posición pública como es y electa, como es la comisionada residente, es esa imagen que creó Jennifer González de no estar en los asuntos diarios de la cotidianidad del país en crisis, a pesar de que tiene una posición electa, y en el 2021 se dedicó a tratar de establecer que es una mujer heterosexual que tiene un novio de camino a lo que todo se define como la candidatura o la precandidatura a la gobernación de Puerto Rico en el 2024. Jennifer González no solamente es en el 2021 esa funcionaria que continúa con su discurso de propaganda de muchos números, de los números grandes, de los cheques grandes, como parte de su proyecto de proyección pública. Jennifer González también se posiciona como esa persona que le sigue el juego a la política machista, a la política sexista, a la política no inclusiva, que pretende establecer que las mujeres para tener poder tienen que estar casadas. Y ahí está el novio, fabricado o no, de Jennifer González. Rodrigo. Sigamos con el tema de las mujeres, pero volvamos a los contrastes. En los Juegos Olímpicos, como dije, desfiló nuestra delegación, liderados por ese tenis de mesa puertorriqueño. Y ahí estuvimos disfrutando de 2 semanas de competencia que fue un oasis dentro de toda la situación que ocurría en el mundo, toda esta presión mediática que se estaba viviendo allá en Tokio, todo lo que estaba ocurriendo en el país. Pues tuvimos esas 2 semanas deportivas en que nuestra delegación estuvo allí representándonos dignamente como siempre lo hacen. Pero lo que sin duda alguna sobresalió fue la medalla de oro, o la segunda
medalla de oro que Puerto Rico obtiene en unos Juegos Olímpicos, ambas por mujeres. Yasmín Camacho Quinn fue a los Juegos Olímpicos de Tokio después de unas Olimpiadas anteriores en Río, donde no pudo completar la carrera porque falló en una de las vallas. Regresó y regresó en grande. De camino a esa medalla de oro, Carmen, y a mí me encantaría escuchar tu insumo en esto. Después de esa medalla de oro, de camino a esa medalla de oro, rompió el récord olímpico. Ella es la dueña del récord olímpico en los 100 metros con valla. Yasmín Camacho Quinn se paró en el podio a escuchar la borinqueña que sonaba por segunda vez en la historia en unos Juegos Olímpicos, con una flor de maga puesta en su cabeza, dejando bien claro dónde está su corazón y cuál es su país, su patria. Carmen Enid, el momento de Yasmín Camacho Quinn contrasta con todo lo que ha ocurrido, lo que ocurre o lo que ha ocurrido en el país, igual que lo hizo Mónica Puig en el 2016, en este verano 2021. Yasmín Camacho Quinn, que se levantó de aquella decepción que tuvo las Olimpiadas del 2016 y retomó su preparación y vino a poner la bandera de Puerto Rico en alto, conquistando esa medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020, Carmen. Mira, yo lo dije ayer y lo voy a afirmar comentando la gran hazaña, la gran gesta de Yasmín Camacho Quinn, que tiene que ver mucho con lo que es como atleta, una gran atleta disciplinada, que demuestra que viene de atrás, que no tiene problemas de ponerse al día y ganar y llegar a su meta. Tiene que ver con las sombras de los políticos versus la brillantez que le dan las atletas y los atletas a Puerto Rico. Siempre no importa el momento. Yasmín Camacho Quinn no solamente es esa atleta, esa mujer que brilla desde lo que sabe hacer en este momento, que es producir un gran proyecto deportivo y atlético para Puerto Rico. Es que es una mujer negra, es que es una mujer miembro de la diáspora puertorriqueña. Y como yo siempre he dicho, donde quiera que haya un puertorriqueño o alguien como Yasmín, que es una segunda generación de puertorriqueños porque nació y se crió en Estados Unidos, pero asume su identidad puertorriqueña de una manera puntual y vertical, hace patria puertorriqueña. Así que definitivamente en estas idas y venidas de un repaso que puede ser negativo por unos lados, los asuntos más positivos, los asuntos de más futuro, los miramos también en ese contexto y el aceptar que el país está donde está con esos otros y esas otras que le hacen sombra, es también traer las historias que más que de éxito son de futuro para el país. De eso vamos a seguir hablando pronto, ese futuro, porque más adelante en el año, hace poquito, hubo esas competencias que los jóvenes nuestros fueron allá y contrasta también. En esos Juegos Olímpicos también, Carmen, sobresale la competencia, la participación de la delegación puertorriqueña. Tuvimos ahí a los patineteros. Allí fue Manny Santiago y fue Steven Piñero. En el caso de Steven Piñero, que llegó sexto en la competencia de patineta en la que participó, trascendió, se convirtió en una figura importante en Puerto Rico y algo que a mí me pareció muy curioso no. Hay dos deportes que se dieron en los Juegos Olímpicos que los podemos considerar urbanos, que se juega, que se participa de un punto de vista recreacional en áreas, en plazas públicas, en canchas que están disponibles en el caso del baloncesto 3x3. Ese deporte de patineta que nosotros hemos visto, hemos crecido, por lo menos yo, mi generación creció viendo personas en patinetas alrededor del país, en las plazas públicas. Usted va al Viejo San Juan, allá a la Plaza de Armas, hay gente corriendo patineta. Mucha gente no le gusta, otra gente aprecia ver lo que hacen estos jóvenes. Pues ahora es un deporte bona fide, avalado por el Comité Olímpico Internacional. Y ahí estuvieron los nuestros. Y ahí estuvo Steven Piñero, que cautivó al pueblo de Puerto Rico entero con sus acrobacias y volando por el aire, llevando esa bandera en su pecho.
Ahí están nuestros atletas puertorriqueños, como son Yasmín, como son Franklin Gómez, como son la propia Adriana Díaz, como es Steven Piñero y como es Mónica Puig y demás. Mira, Rodrigo, hablar de las mujeres también supone hablar de Noelia García Bardales, independientemente de que es otro producto de la política partidista que no necesariamente se posiciona en el 2021 como alguien que pueda brillar desde el punto de vista de su trabajo. La secretaria de la Gobernación es esta secretaria que incluso tiene señalamientos de conflictos éticos cuando mantiene una relación de controlar todo lo que supone la privatización con relación a Luma y tener allí a su hermana y a un cuñado, al esposo de su hermana, trabajando como oficiales de Luma. Noelia García Bardales es ese personaje, esa mano derecha del gobernador de Puerto Rico, que incluso ha dicho que dirige el gobierno de Puerto Rico como si fuera su empresa privada, que ella dirigiría la Universidad de Puerto Rico como si fuera su negocio. Y así es la visión que tiene, y hay que recordarlo. Noelia García Bardales desde la Secretaría de la Gobernación. Pero también ha habido mujeres que aun cuando se han ido en el 2021 son importantes llamar la atención del trabajo y de la huella que dejaron, sobre todo en el centro de nuestra isla. Una de las áreas a las que Noelia García Bardales parece no ir mucho, que tiene que ver con todo lo que pasó en el centro de Puerto Rico, donde murieron muchas personas a causa de la negligencia del Estado durante el huracán María, y fue allí en Utuado, entre Adjuntas, Jayuya, donde hizo un trabajo fundamental Faustina Tinti de Ya, una de las hacedoras del proyecto de Casa Pueblo, que hoy se erige como uno de los ejemplos de responsabilidad comunitaria, de autogestión comunitaria, que mantiene el centro de la isla desde Jayuya y Adjuntas, Utuado, el gigante dormido, con una potente comunidad que incluso gestiona su energía con energías renovables. A nuestra Faustina Tintí de Ya, donde quiera que se encuentre, mucho H. Gracias, muchas gracias por lo que hizo por Puerto Rico. Carmen Enid, para acabar el tema de los Juegos Olímpicos del verano, el tema o la gran noticia que se dio en los Juegos Olímpicos, que se convirtió en el tema recurrente, fue el tema de la salud mental. Ayer estuvimos hablando de Naomi Osaka, la decisión que tomó de salir, del abierto francés. Aquí fue la mejor gimnasta, debo decir, de todos los tiempos, Simone Biles. Simone Biles estaba compitiendo en sus Juegos Olímpicos, la atleta más condecorada, gimnasta más condecorada en la historia de la gimnasia, sin duda de la gimnasia americana, tuvo que retirarse de muchos de los eventos que iba a competir porque no estaba en condiciones mentales para así hacerlo. Y eso marcó un momento muy interesante, Carmen. Una discusión pública que se dio en todos los frentes de la decisión de una atleta que debe estar tan preparada como Simone Biles y haciendo alegación de que esta calidad de atleta debería no tener problemas de salud mental. Y vemos cómo los atletas, y esto lo tomamos ayer, pero se repite la historia de los Juegos Olímpicos, cómo el atleta y estas mujeres, en el caso de la Naomi Osaka y ella, Simone Biles, le han dicho al mundo, no, yo te puedo tener limitaciones en algún momento mentales, y ella no se sentía segura en competir. De hecho, dijo Carmen que ella no sabía cuál era, ella estaba tan agobiada mentalmente, que ella cuando estaba haciendo las piruetas en el aire no sabía cuál era la relación de su cuerpo de espacio y tiempo y en relación al piso. Por lo tanto, ella decidió que ella no estaba apta para competir. Y eso trajo un sinnúmero de críticas y de otros movimientos que también apoyaban la decisión del atleta.
y retoma entonces ese tema, la salud mental en los atletas como son la mejor de todos los tiempos, Simone Biles. Al Claro. menos se abrió esa discusión nuevamente y ahí estamos. Simone Biles de nuevo regresó a competir, ganó medalla de bronce, pero se convirtió en el tema de los Juegos Olímpicos, la salud mental de los atletas. Mira, para adentrarnos al tema de la corrupción que parece no querer dejar al Partido Nuevo Progresista, yo voy a hacer un antecedente, voy a traer un antecedente que también ocurrió en el 2021 para utilizarlo como punta de lanza de lo que el Partido Nuevo Progresista vivió y todavía vive desde el 29 de noviembre del 2021, cuando empezaron las acusaciones por una investigación amplia que el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, Departamento de Justicia, Stephen Muldrow, tiene con relación al quid pro quo que hubo entre alcaldes y Oscar Santamaría Torres. También moja al Partido Popular Democrático a través de Luis Arroyo Chiqués, quien ya no es alcalde de Aguas Buenas, pero estuvo por lo menos 3 años cogiendo $5,000 al mes de manos de Oscar Santamaría. Y es lo que hoy está relacionado con el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, y Alexis Negrón Yudice, el hermano de un ex secretario del Partido Nuevo Progresista. En ese caso se identificó que Negrón Yudice tenía un contrato con los fondos del COVID de FEMA para hacer publicidad en Utuado. El alcalde lo defendió a brazo partido. Y aquí nos dijo que él no sabía que era el hermano de Negrón Yudice. Tiene los dos apellidos. Es el hermano del que fuera secretario del Partido Nuevo Progresista durante la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Pero el alcalde dice que no lo conoce. Ahí empieza la suspicacia del país y del periodismo, obviamente, a establecer lo que más tarde descubrimos que sí era un caso consumado en el caso del exalcalde convicto de Cataño, Félix Elcano Delgado, Oscar Santamaría Torres, Jorge Rodríguez, otro contratista de asfalto. En el caso de Oscar Santamaría Torres, un contratista de servicios legales y un contratista de servicios de basura. Ahí está Luis Arroyo Chiqués, ahí está el vicealcalde de Trujillo Alto, también un municipio del Partido Popular Democrático. El caso de corrupción que persigue una vez más al Partido Nuevo Progresista en relación a lo que se diseñó en el 2000, en los años 93 al 2000, cuando era gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló González. Lo más crítico del caso que aparentemente activa el convicto y cooperador de las autoridades federales Félix Elcano Delgado, que viene de una acusación previa a por lo menos 3 legisladores y una de ellas, la más importante quizás, porque está vinculada a Félix Elcano Delgado, María Milagros Charbonnier, desde agosto del 2020. Es la crisis que supone para el Partido Nuevo Progresista lo que nadie vio venir, que se acusara por el mismo esquema. En este caso, Elcano Delgado cogía 8,000 al mes. Y la acusación contra Ángel Pérez Otero, alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, es que cogía $5,000. Hay imágenes de fotografía, hay video y hay grabaciones orales no telefónicas. Eso sigue siendo una crisis, pero más en la profundidad por el alcalde que fue, porque era el jefe líder de todos los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, que están, como dicen mi amigo Tato, con los fondillos a la pared, porque no saben quién más está mojado en esta acusación. La corrupción vuelve a ser lo que fue a Pedro Rosselló en el 2000 para Pedro Pierluisi Urrutia en el 2021. Los retumbes
de aquella conferencia de prensa en medio de las acusaciones contra los contratistas y los funcionarios públicos del CRIM, de Guillermo Gil Bonar, estableciendo que la corrupción tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista. El gobernador del 32% termina esa racha de acusaciones cuando realmente está contra la pared, cuando le acusan a Ángel Pérez Otero, con quien había tenido una parranda el viernes antes, tratando de normalizar la corrupción, estableciendo que lo de Arroyo Chiqués comprueba que esto no es un problema del PNP, que es un problema de la gente. El problema es que los estadistas se componen, el Partido Nuevo Progresista, estadista, se compone de personas. Y esas personas son Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, Pedro Pierluisi Urruta, Luis Fortuño Burset, Zulma Rosario de la Oficina de Ética, Domingo Emanueli, secretario del Departamento de Justicia, Rafael Machargo, secretario del Departamento de Recursos Naturales, todos y todas. Y esa normalización de la corrupción supone otra crisis para el Partido Nuevo Progresista, porque no parecería no querer atacarla, sino normalizarla para que la gente vuelva a votar por ellos en el 2024. Carmen, en el deporte puertorriqueño hubo un momento de suma importancia que vino desde el voleibol superior femenino. El caso de Destiny Hooker Washington, la refuerzo de las sanjuaneras de la capital, el equipo que representa al municipio de San Juan, llevó el análisis a todos los rincones. De hecho, hasta tú hiciste análisis sobre todo lo que estaba ocurriendo en el caso de Destiny Hooker Washington, que en esencia ella estaba encinta y se hizo inelegible para competir en la postemporada. El reglamento del torneo especificaba que los equipos no podían sustituir a jugadoras refuerzos después que comenzara la postemporada. Destiny Hooker Washington presentó una certificación médica diciendo que su embarazo era de alto riesgo y ella no iba a poder competir. La Federación de Voleibol de Puerto Rico, el torneo, bueno, empezó con el torneo, donde cuando las sanjuaneras hicieron la solicitud para poder sustituir a la jugadora, estableciendo que no podía seguir compitiendo porque tenía un embarazo de alto riesgo, denegaron la solicitud en el torneo. El equipo entonces fue a la federación. Su presidente, César Trabanco, también denegó la solicitud de las sanjuaneras porque no se consideraba una lesión, que era lo único que podía permitir que se hiciera la sustitución. Después fueron al Tribunal de Arbitraje del Comité Olímpico de Puerto Rico y también se les denegó. Eventualmente fueron al tribunal, a la sala de Anthony Cuevas. En ese interín, la federación entonces tomó la decisión de confiscar el primer juego cuando el equipo de San Juan, debo entonces aclarar, decide no ir a competir a la serie final contra las Criollas de Caguas. La federación entonces decide confiscar el primer juego a favor de las Criollas porque no se presentó el equipo de San Juan. El equipo de San Juan alegaba, no voy a jugar hasta que el tribunal le tome una determinación en este caso. Eventualmente la federación toma la controvertible decisión de cancelar la serie final por completo y declarar a las Criollas de Caguas campeonas. Todo esto a raíz de la situación del embarazo de la refuerzo de las sanjuaneras de San Juan, Destiny Hooker Washington. Y aquí el tema de cómo se deciden las cosas de igual manera en la rama masculina y en la femenina, ignorando el hecho de que no tienen las mismas particularidades. Porque en el voleibol masculino los atletas no salen en cinta. En el voleibol femenino sí. Y la falta de capacidad que se demostró nuevamente de poder atemperar los reglamentos según sea necesario, pues llevó a esta controversia que se extendió hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En el interín, Anthony Cuevas dijo que no iba a tomar determinación porque no tenía jurisdicción, porque el equipo de San Juan todavía tenía un foro disponible que era el Tribunal de Arbitraje
en Suiza del Comité Olímpico Internacional y toda esta controversia por un embarazo. Y el tema de quién toma decisiones en deportes de mujeres desde el machismo fue un tema recurrente en este caso, Carmen Elín. Si tienes un insumo en esto también sería interesante. Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el país todavía sigue siendo el mundo entero, pero obviamente nos vamos a circunscribir al siglo XXI en Puerto Rico, es el asunto de la inequidad de género. Los deportes han sido uno de esos escenarios y este año no fue la excepción. El caso de esta joven lo marcó, lo estableció y lo más increíble para mí es un poco el silencio de la que hoy es todavía presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico de hablar sobre los temas de género. Me parece que es uno de los problemas más grandes que tiene esa misma defensa que debe asumir desde la institucionalidad el Comité Olímpico y en este caso su presidenta sobre lo que es dispar, lo que sigue siendo inequidad para las mujeres en el ejercicio del deporte en Puerto Rico. Y para hablar de violencia de género, voy primero definitivamente a lo que me parece también que es una violencia de género, lo que hace ese discrimen en la institucionalidad, desde la institucionalidad de este caso que menciona. No puedo dejar de hablar del caso de Juanma López, que igualmente, fíjate que viene del deporte y establece un paralelismo de lo que es la violencia desde otro punto de vista, que es la violencia física, ya no la violencia psicológica o la violencia, el abuso que puede suponer para las atletas que se traten de una manera discriminatoria en el ejercicio de su deporte. Juanma López se convirtió en otro, así como Félix Verdejo, deportista, desde, en este caso el boxeo, que asumen una posición de violencia contra sus parejas. Interesante que aquí también hay una lectura discriminatoria con relación a la joven Alejandra Ojeda, que pues, creo que es Andrea Ojeda, porque es el hecho de que ella haya estado con él independientemente de que aparentemente tenían una relación abusiva. Vuelve otra vez la comunidad, la gente, la opinión pública a establecer que las mujeres son responsables de que le caigan a palos, puños y bofetas. Yo creo que la mirada del caso de Juanma López, independientemente de su propio machismo y el machismo y la oportunidad machista que le dio un comediante a Juanma López para tratar de intervenir con su víctima a pesar de que tenía una orden de protección, son miradas importantes para seguir insistiendo que las mujeres en Puerto Rico y en el mundo entero merecemos no solamente equidad, merecemos vivir en paz desde el abuso y la violencia que puede ser un piropo no deseado hasta, en efecto, los puños que le metió Juanma López a esta joven. Por un lado eso, para irme a otro extremo que también es igualmente violento, esta vez de parte del partidismo político, de mujeres y hombres que utilizan el partidismo político para generar violencia contra los puertorriqueños y los ciudadanos de este país que participan del proyecto electoral. Y eso tiene que ver con los cabilderos de la estadidad. En un momento en que Puerto Rico se dirime entre la violencia contra sus mujeres, en que se dirimen los partidos políticos en cuál de los dos es más corrupto, que el imaginario popular y el imaginario cotidiano está entre si pago la luz o pago las medicinas en el caso de las personas de edad avanzada. El Partido Nuevo Progresista insistió en que hubiera una elección especial. La aprobó en el mayo del 2020 y en mayo del 2021 hubo una elección especial. Nada más y nada menos para escoger a aquellos que supuestamente van a conseguir la estadidad para Puerto Rico porque van a cabildear por ella. ¿Quiénes son esos personajes? Aprobados por Pedro Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista, hoy gobernador del 32%. Zoraida Buxó, Santiago,
Melinda Romero, Ricardo Rosselló Nevares, María Mayita Meléndez, quien dejó un déficit de sobre 17 millones en Ponce después de ser alcaldesa de ese municipio y se gana $120,000 anuales como cabildera de la estadidad. Elizabeth Torres, una maestra de dudosa reputación desde su oficio en la montaña de Puerto Rico, en su natal Utuado. Roberto Lefranc Fortuño, el sobrino de Luis Fortuño, con quien vamos a terminar este resumen de hoy. Esos son los cabilderos por la estadidad, que lo que hacen es pasear por los pasillos del Congreso cuando los dejan entrar y hacer conferencias de prensa con cartelones en las afueras del Capitolio. Rodrigo. Carmen, los boricuas en las grandes ligas, particularmente en la postemporada, cautivaron al pueblo completo, al mundo fanático del béisbol, y nos llenaron de orgullo con las ejecutorias que dieron en el terreno allá en la liga más importante del mundo de béisbol. Puerto Rico como 2 veces campeones mundiales, y que esos jugadores que estaban ahí representan a Puerto Rico en esos clásicos mundiales, fueron protagonizados por Quique Hernández, por Eddie Rosario, por Cristian Vázquez, por Carlos Correa, por Yadier Molina y por el dirigente Alex Cora. Quique Hernández hizo récords de bateo en esa postemporada con los Medias Rojas de Boston. En ese mismo equipo estaba Alex Cora, que hizo un retorno al béisbol después del escándalo de las señas con los Astros de Houston, que le costó el trabajo con los Medias Rojas, que tuvo una suspensión de 1 año. Ahí estuvo Alex Cora, su retorno como dirigente, y llegó a ese equipo de los Medias Rojas de Boston a sitios donde nadie esperaba que llegara. De hecho, le ganaron a mis Yankees en el juego de los Wildcards, pero eso no es nada. ¡Bum! ¡Bum! Yo sé que tú vas a hacer de esos fiestas, que van a haber muchos ahí. Fíjate, la primera vez que te ríes en todos los 2 programas que hemos hecho. Me alegro que te haya dado tanta felicidad. Pero ahí ¡Perdieron los Yankees! Maritza González, ¡perdieron los Yankees! Habemos muchos tristes, pero tranquila, que lo mejor que tiene la Grandes Ligas es un año detrás de otro. Mira, Quique Hernández, Alex Cora, Cristian Vázquez. ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! Mira, pero la historia más grande, diría yo, y no con ansias de comparar, pero fue Eddie Rosario de los Bravos de Atlanta. Primero Eddie Rosario se ganó el premio a jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Una espectacular exhibición de béisbol que dio en beneficio de ese equipo, que entonces fue a la Serie Mundial y se coronaron campeones. Eddie Rosario se convirtió en la cara del béisbol puertorriqueño, y es una cara bien importante porque el béisbol es bien grande en Puerto Rico. Miembro de ese equipo de los Rubios, de los subcampeones mundiales, 2 veces subcampeones mundiales. Otro que estuvo también fue Yadier Molina, que además de su penúltima temporada, que llevó a ese equipo de los Cardenales de San Luis, ganando 17 juegos corridos para poder clasificar la postemporada, y su compromiso con el baloncesto superior nacional. Baloncesto superior nacional, que vamos a hablar ya mismito, pero ahí estuvieron. Y ahora Carlos Correa, que el rumor es que va a firmar con los Yankees. Carlos, pues, hay un rumor también, de pues, qué pena por él, pero los Yankees fíjate, no te dio tanta risa ahora. Pero eso es, los jugadores de béisbol puertorriqueños en las Grandes Ligas que se quedaron con la postemporada completa. Mira, ya nos estamos yendo, y de hecho yo creo que nos despedimos con un análisis que quiero hacer de cuál es la pertinencia que ha tenido la gobernación de Pedro Pierluisi, quien hoy tiene 2 imágenes que nos parecen desafortunadas dentro de el año que vamos a despedir, sobre todo cómo queda Pedro Pierluisi. Una mirando hacia Cataño desde la fortaleza de Puerto Rico, parecería mirando con tristeza lo que resultó ser para el Partido Nuevo Progresista y para su gobierno, que uno de los alcaldes más queridos
por ese liderato del Partido Nuevo Progresista, aunque ahora lo niegue, sea uno de los protagonistas de la historia de la corrupción de ese partido y del gobierno a través de las alcaldías. Y por otro lado, la famosa perra, Alaya. Amaya o Alaya. Alaya es la hija de la... Ay, bendito, de la actriz, perdón. Amaya. Una de las imágenes más terribles que ha tenido Pedro Pierluisi en su gestión como gobernador durante este primer año ha sido ese desconecte y ese distanciamiento que tiene de lo que verdaderamente importa a un país cuando elige a una persona que lo represente y cumpla con sus expectativas para que llenar sus necesidades, para desarrollar un país de futuro, etc. Ese desconecte también está ligado a las imágenes y a esa oportunidad fotográfica que el Partido Nuevo Progresista ha instituido a través de sus diferentes gobernaciones. Yo creo que esa es la imagen con que Puerto Rico se queda hoy, que despide el año a las 12 de la noche. Pero yo quiero ir y atar esta gobernación de Pedro Pierluisi a una última gestión también de proyección pública que podemos contextualizar de lo que fue la administración de Luis Fortuño Burset en la gobernación de Puerto Rico, y por otro lado Zulma Rosario como directora de la Oficina de Ética Gubernamental. Y lo hago porque hace poco menos de una hora hicimos un análisis a través de una información que nos llega ayer de que Metropista, esa corporación privada de españoles, a través de su filial Abertis, va a aumentar los peajes para todos los consumidores. Esta es la cuarta o quinta vez que lo hace desde que tiene ese contrato, desde que la administración Rafael Hernández Colón le dio la privatización del famoso puente en el embalse San José, en la laguna San José, y más tarde Luis Fortuño le dio la privatización de las carreteras en dos casos específicos. Y es que Luis Fortuño fue en el 2016 nombrado a la Junta de Directores, lo que ellos llaman el Consejo de Administración de Abertis, la dueña de Metropista. Es que Luis Fortuño fue a la Oficina de Ética Gubernamental a pedir una opinión y Zulma Rosario y su oficina le dijeron que no había problema, que habían pasado 5 años y que él podía, a pesar de que le había dado contratos a Abertis como dueña de Metropista, él podía sentarse en la junta de directores, consejo de administración, de donde devenga dinero por participar. Cuando los había traído o había continuado el proyecto y aumentado la capacidad de Abertis de privatizar carreteras en Puerto Rico. Es que Zulma Rosario le dijo a Luis Fortuño que no había problema en ese caso y también le dijo que no había ningún problema en que él fuera a trabajar en el bufete que había contratado como gobernador para que administrara proyectos financieros nada más y nada menos que en el Banco Gubernamental de Fomento, que ayudó a descapitalizar. Luis Fortuño Burset en el 2021, porque en el 2018 renovaron su participación como consejero independiente en Abertis, le factura al pueblo de Puerto Rico el aumento a los peajes del 2021. Y Zulma Rosario me acaba de contestar en la red social de Twitter que es una conclusión equivocada a la que yo estoy llegando sobre conflicto de interés. Primero, que lea bien el Twitter, porque no dice en ningún momento, dice los hechos, dejando que ustedes decidan si hay un conflicto o no hay un conflicto. Dejando que ustedes decidan si la participación de la Oficina de Ética es nuevamente una tirada de toalla. Que ustedes lo decidan, nosotros no lo decimos. Si me pregunta ahora, yo lo voy a decir aquí.
Lo que ocurrió es lo que ocurrió durante 10 años de la administración de Zulma Rosario como directora de la Oficina de Ética Gubernamental. Y en el 2021, eso le demuestra al país puertorriqueño que el Partido Nuevo Progresista no se distancia de la corrupción que vivió en 2 administraciones de Pedro Rosselló González, en la corrupción que vivió durante la administración de Luis Fortuño y que insistió Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet, y que le salió a Pedro Pierluisi como gobernador después de haber sido comisionado residente y secretario del Departamento de Justicia. A Zulma Rosario, los micrófonos de Bonita Radio están abiertos para que con evidencia nos conteste las preguntas que el pueblo tiene sobre su gestión pública. Termina el 2021 con una mancha más y con la suspicacia del país y la suspicacia de las audiencias de que Luis Fortuño le debe una explicación a este pueblo de lo que hizo y no hizo durante su administración. Si se enriqueció de los trabajos que hizo como gobernador y ahora le pasa la factura, incluida al pueblo de Puerto Rico a través de los peajes. Yo me despido, ahí está Rodrigo, que yo creo que debemos tener una despedida en común. Les agradezco muchísimo que hayan estado durante el 2021 con nosotros. Siempre ha sido importante para Bonita Radio, y lo dijimos ayer, establecer que el periodismo debe ser prístino en su función. Importante, nos equivocamos, aceptarlo, estar aquí para que ustedes tengan las informaciones contextualizadas, porque ustedes tienen derecho a saber. Sobre todo, informaciones que van desde lo más negativo hasta lo más positivo, como son esas risas que nos saca incluso perder o ganar dentro del deporte. Pero el periodismo debe ser, y por lo menos es nuestro compromiso desde Bonita Radio, comprometido con su país, comprometido con las verdades y sobre todo ameno y con la capacidad de crecer. Y ese es nuestro compromiso desde el 2021, desde el 2018 que empezamos a hacerlo diario, hasta el 2022 con lo que vamos a continuar. ¿Qué tú crees, Rodrigo? Hay país, la evidencia está ahí, por ejemplo, desde el deporte, esa esperanza que tú bien hablas, ese relevo generacional, ese contraste con ese análisis que tú acabas de terminar el programa. Son las 20 medallas que esa delegación puertorriqueña juvenil consiguió en los Panamericanos ahí en Cali. Hay país, y aquí estamos para seguir adelante con ese proyecto. El proyecto de país a través de este proyecto de Bonita Radio. Yo quiero agradecerte a ti, Carmen Edith, por la amistad y por la oportunidad que me diste y por el espacio que tengo de llevar estas noticias deportivas al país. Yo sigo aprendiendo, sigo creciendo en este proyecto y vamos por más en el 2022. Gracias a ti, gracias a Maritza González, gracias a Verónica Vega Bon por siempre estar dándonos el apoyo y la dirección técnica. Gracias, Carmen. Yo agradezco a Verónica, agradezco a Maritza que nos apoya desde hace un tiempo y realmente es importante para nosotros, pero sobre todo a la Fundación Periodismo Siglo XXI, a su presidenta Lilian Madera, a su vicepresidente Mario Roche, Sara Benítez, Luis Tubón, a Raiza, nuestra querida tesorera Noelis Suárez. Importante porque la fundación nos ayuda a seguir provocando y procurando conseguir el dinero para seguir manteniendo este proyecto. Además de esas nuevas noticias y buenas que tenemos para el 2022, que es que vamos a tener una persona de ventas que nos va a apoyar en tratar de buscar ese auspicio, porque las marcas tienen la oportunidad de apegarse a un proyecto de justicia, a un proyecto democrático, un proyecto que le da la oportunidad sobre todo de mantener la credibilidad que tienen sus marcas apegándose a un proyecto periodístico que lo procura y lo exige todos los días. Gracias, Rodrigo. Pasar a bomba. Champán. Gracias. Igual. Champán, champán, champán. Éxito. Nos vemos el año que viene en Bonita Radio. Chao. Buen provecho.